compartir algo de la palabra del Señor y lo vamos a compartir en Efesios capítulo 2. Vamos a dejarnos guiar para lo cual el Señor nos quiere decir, aunque sea breve, pero que nosotros podamos salir con esta palabra de Dios en nuestros corazones. Efesios capítulo 2, uno de los pasajes que a mí más me gusta de la palabra del Señor, y el libro de Efesios se lo recomiendo para que lo lea, lo relea y lo vuelva a leer y extraiga de ahí cosas maravillosas que el Señor nos habla. El apóstol Pablo escribe una carta a los hermanos en Éfeso, así que estos hermanos recibieron esta misiva del parte del apóstol Pablo, pero la cual hoy viene para nosotros de parte del Señor. Y quisiera leerlo, vamos a leerlo ya que estamos desde el versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Tantos títulos que se me ocurren para poder ponerle a esta meditación. Pero voy a tomar uno solo y lo voy a poner, pero Dios. Así que ese es el título de nuestra meditación, pero Dios. Y dice así la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. Él se refiere a la persona de Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Y de acá toma título nuestra meditación, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Hermanos, entre los seres humanos, quiero decir que la posesión más destacada que podemos tener nosotros es la vida. Y Jesucristo dijo en San Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque, hermanos, una cosa es tener vida, pero otra cosa es tener vida, pero en abundancia. Y esto es lo que me quiero referir, de que la palabra del Señor nos hace hablar de un antes y un después. Comienza diciendo la palabra del Señor que Jesús fue el que nos dio vida.
El Señor Jesús nos dio vida. Hay unas palabras que usa el apóstol Pablo aquí, no voy a ser muy detallista con esto, pero quiero que ustedes lo vean, y que habla de tiempo, y desde el sábado pasado que el Señor nos está hablando acerca de tiempos. Y dice aquí, en otros tiempos, ¿no es cierto? Versículo 2, dice que en otro tiempo, podríamos llamarle que es un tiempo de oscuridad, un tiempo de vivir sin Dios. Dice que en otro tiempo estábamos nosotros. ¿De qué manera? Estábamos muertos. Dice la Biblia que en otro tiempo nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. En otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados. La palabra del Señor nos habla bien a nosotros. Tesalonicenses, también el apóstol Pablo dice allí: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esta es 1 Tesalonicenses 5:23. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y allí nos dice categóricamente cómo somos formados. A veces, para referirse a una persona, uno le dice individuo, ¿no? Tal individuo, ¿no es cierto? Referirse a una persona. En realidad, bíblicamente no somos individuos, porque individuo significa uno que está dividido en dos. La Biblia nos enseña entonces en 1 Tesalonicenses 5:23 que no somos individuos, sino que somos indivitrios, porque somos una persona, pero que estamos compuestos en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y en otro tiempo nosotros no podíamos acercarnos a Dios, porque hay una sola manera de que nosotros podamos acercarnos a Dios, una sola manera de que nosotros podamos tener comunión con Dios, y es solamente a través del Espíritu. Nosotros no podemos tener comunión con Dios a través del alma, no. Por eso es que allí en el alma es donde residen todas las emociones. Y no podemos guiarnos por las emociones. Así que por el alma nosotros no podemos tener esa comunión plena con Dios. Menos podemos tener comunión por medio de la carne. La única manera de nosotros tener comunión con Dios es a través del Espíritu. A través del Espíritu. El tema es que un espíritu muerto no puede tener comunión con Dios. No puede. Un espíritu muerto no puede tener comunión con Dios. Y la Biblia nos dice que nosotros antes de venir a Cristo, dice que nosotros estábamos muertos. ¿En vuestros qué? Delitos y pecados. Pero dice la Biblia de que Jesús nos dio vida. ¿Y a qué le da vida? Le da vida a ese espíritu muerto. Voy a ir un poco más al inicio de todo para que podamos entenderlo mejor. Esa comunión plena que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén con Dios. Tenían una comunión plena porque vivían en otro ambiente, y en un ambiente de espíritu. Pero Dios le dice una orden solamente, y ellos transgredieron esa orden, y allí nace el pecado. Y el pecado que hizo una separación del ser humano con Dios. Eso, hermanos, provocó la muerte en Adán y Eva. Y uno podría decir, ¿pero cómo? Después que pecaron, ellos siguieron viviendo. ¿Cómo puedes decir que murió? No, lo que sucede es que no es que murieron corporalmente, sino que la muerte que fue una muerte espiritual. Y como ellos son los padres de la humanidad,
Todo padre y madre transfieren a su descendencia. Y ellos transfirieron entonces a toda la humanidad el cuerpo, el alma, el espíritu también, pero un espíritu muerto. Así que cuando nosotros estamos sin Dios, estamos muertos en los pecados. Y por lo tanto, un espíritu muerto en nosotros. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros de que nosotros estuvimos así en otro tiempo. Igual que las demás personas, dice versículo 2. Así que éramos manejados por otro espíritu, conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Fíjese, nos está hablando de un pasado de nosotros. Nos está diciendo de que nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, en los cuales nosotros anduvimos en otros tiempos. Por eso es que la gente no puede venir a Dios a menos que conozcan al Señor y conozcan su palabra. Dice la Biblia de que no solamente éramos manejados por el espíritu en este mundo, del príncipe, la potestad del mundo, sino que también nosotros estábamos viviendo en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros conocemos a un Dios que es amor, que es bondad. Pero si nosotros habláramos solamente de eso que es de Dios, estaríamos dando una palabra y un evangelio a medias por parte. Porque no solamente que Dios es amor, es bondad, sino que también Dios es un Dios justo, el cual se merece nuestra reverencia y nos acerquemos a Dios con temor, con respeto. Porque, hermanos, el pecado es lo que separó a Dios, al hombre de Dios, el pecado. ¿Y sabe qué, hermano? Dios no odia a las personas, Dios no odia a los pecadores, pero sí lo que a Él no le agrada es el pecado. ¿Por qué entonces Dios odia el pecado? Porque es el pecado lo que separa justamente al hombre de Dios. Y Dios aborrece eso, porque si no fuera por el pecado, las personas estarían en comunión con Dios. Y como Dios ama a la humanidad y quiere que todos vengan y estén con Él, Él aborrece el pecado porque es lo único que les impide acercarse a Dios. Y Dios quiere tener esa comunión con el ser humano. Pero la realidad es que son dominados por ese espíritu de la potestad del aire, llamado Satanás. Pero, hermano, decimos de que entonces esto es lo que separa al hombre de Dios. Y Dios tiene deseo de estar con el hombre. Él quiere que las personas vengan a Él. Él preparó de antemano para que el hombre viva con Dios. Así que venimos diciendo entonces de que el Señor preparó para nosotros algo bueno, pero fue destruido por el diablo. Una comunión total con el Señor, pero fue destruido, alejado por el pecado. Y aunque nosotros hablamos de este Dios de amor, nosotros no nos damos cuenta, así como muchos no se dan cuenta, de que
la ira de Dios contra el pecado. La humanidad está bajo esa ira, pero no la humanidad, sino la ira de Dios por el pecado. Nosotros andábamos así. Entonces, esa ira demanda justicia. Alguien que está cometiendo algo merece cierto castigo. Y eso es lo que nosotros merecíamos. Espere que no se terminó ahí la prédica, Ahora viene lo mejor. Por eso es que a mí me gustan los pero de Dios. Los pero de Dios. Porque, hermano, en esa condición, andando en otro tiempo, nosotros merecíamos la separación eterna de Dios a causa del pecado. Es como que nuestra vida ya tenía una etiqueta que decía destino, separación total de Dios. Destino, el infierno, la separación eterna. Pero al tener esta identificación, esa etiqueta sobre nosotros, la palabra del Señor dice en el versículo 4, pero Dios. Nosotros íbamos camino a la perdición, es como estar a un paso de la perdición, pero Dios, que dice la Biblia que es rico en misericordia. ¿Entiende? No está diciendo de que tiene un poco de misericordia. No dice que es abundante la misericordia. Está diciendo de que Él es rico, abundante, extravagantemente abundante en misericordia. Y esa misericordia también está llena de ese amor de Dios. Y dice la Biblia que nos amó. Me gusta cómo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Creo que es el versículo de los más sabidos por el pueblo de Dios. Y también incluso aquellos que no se congregan conocen este versículo, y que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me gusta como dice esta versión, porque de tal manera. Y si digo así, de tal manera, es que el autor, al escribir eso, tal vez haya buscado una manera de poder medir el amor de Dios. No sé, tal vez podría haber dicho, ¿cómo será el amor de Dios? Si lo mido con una cinta métrica, no me alcanza. Si quiero hacer un cálculo de superficie para decir, a ver, ¿cómo es el amor de Dios? A ver, ¿cuántas manzanas? No, ¿cuánto territorio? No, ¿cuánta superficie? No lo puede. Y si quiere medirlo por volumen, no le alcanza el cálculo, la fórmula. Así que no puede encontrar una manera de medir el amor de Dios, y entonces tiene que escribir guiado por el Espíritu Santo, porque de tal manera, es como decir, no lo puedo explicar, lo único que puedo decir que es tan inmenso, tan grande el amor de Dios, que nos amó, dice, por su gran amor con que nos amó, estando aún en esa condición de estar separado y de estar muerto en delito y en pecado, nos dio, dice que, vida, juntamente ¿con quién? Con Cristo. O sea, hermano, lo que nosotros tenemos es vida en Jesús, vida abundante. Y el Señor dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan como en abundancia.
en abundancia. Pero no solamente es que vino, Señor, a darnos vida en abundancia. En otro tiempo estábamos muertos en delito y en pecado, pero Cristo vino para darnos esa vida. Está diciendo que Él nos vino a resucitar espiritualmente. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través del Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu el que estaba muerto. Y la palabra del Señor nos enseña, puede leer en Efesios capítulo 1, de que nosotros escuchamos el mensaje de salvación. Y ese mensaje de salvación provocó en nosotros la fe, de manera que nosotros podamos creer al Evangelio. Y al creer en el Evangelio y aceptar a Jesús como su Salvador y Señor, entonces la palabra del Señor dice que nos da las arras del Espíritu Santo. Significa que automáticamente el Espíritu Santo viene sobre aquellos que creen, y ese Espíritu Santo vivo de Dios toca ese espíritu muerto y lo hace revivir, levantar, darle vida nuevamente. Nuestra condición cambió desde el momento en que venimos a Cristo, y el Señor no nos trae a nosotros para vivir una vida así nomás, sino que quiere darnos una vida llena de abundancia. Porque si vemos alrededor, hermano, las personas están vivas, pero no se da cuenta que hay veces que las personas están vivas, pero parecen muertos vivos. Hay tanta desesperación, hay tanto peligro, hay tanta violencia en la gente. Y eso es porque todavía no tienen vida, la vida que el Señor les quiere dar. Pero hay algo más que el Señor nos dice a nosotros, que nos da vida. Junto con Él es como que nos vuelve a resucitar, como que nos resucita, está diciendo. Y hay algo más que está diciendo, y lo dice el versículo 6, que junto con el Señor también, no solamente que nos da vida, sino que también, hermano, ¿sabe lo que hace? Nos hizo sentar, ¿en qué? En los lugares celestiales. Dice la Biblia que juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que el verdadero lugar del Hijo de Dios es estar sentado con Cristo Jesús. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? En los lugares celestiales. Yo, hermano, la verdad los veo a ustedes acá, que están sentados acá en estos bancos, pero la verdadera posición del Hijo de Dios no es estar acá en este ambiente, sino estar arriba siempre, sentado juntamente con Cristo. Esa es la verdadera posición del Hijo de Dios, de estar ahí arriba juntamente con Cristo. De manera de que al estar al lado de Cristo, entonces el Hijo de Dios no tiene temor a nada. No puede temer a nada de lo que pueda venir. Muchos a veces por ahí tienen temor del futuro, de lo que vendrá. Quiero decir, los que están en Cristo, están sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y estando juntamente con Cristo, no hay temor de lo que pueda venir. ¿Sabe por qué? Porque vos estás al lado del Señor. Y como siempre sé decir, cuando Cristo está con vos, cuando vos estás en Cristo Jesús, no le temes a nada, ni siquiera a lo que puede llegar a venir, que pueda ser adverso en el día de mañana, porque sabes que toda adversidad será vencida porque vos estás al lado de Cristo Jesús. Así que nosotros no decimos, ay, lo que me puede llegar a pasar o lo que me puede llegar a venir. Es como decir nosotros, que vayan saliendo uno a uno, que con Cristo yo los voy a vencer, porque el Señor nos hizo a nosotros más que vencedores. Eso es lo que hace que nuestra posición con Cristo nos da poder y autoridad. Y el versículo 7
está diciendo de alguna manera, todo esto hace Dios para darnos la riqueza de su bondad para con nosotros. Jesús está queriendo decir de que el Señor a nosotros nos quiere poner como ejemplo de lo que el Señor puede hacer con las personas que se rinden a Él. Él quiere usar tu vida como un ejemplo para otros. Él quiere mostrarte como la muestra de lo que el Señor puede hacer con vos, para que otros también puedan reconocer y quieran venir también a Cristo el Señor. Porque toda la riqueza de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Luego va a decir entonces esta frase, que nosotros somos salvos por gracia, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué tenés que hacer para ser salvo? Venir a Cristo, aceptarle como tu Señor y Salvador. ¿Tenés que hacer algo más para ayudar a esa salvación? Nada más, nada más. En la cruz el Señor ya ganó la salvación y nosotros tenemos que aceptar por fe esto, porque si fuera que se ganaría la salvación por algo que vos podés hacer, nuestras obras no alcanzan, no alcanzan. Entonces, como Dios ya me salvó, no hago nada, me pongo así y listo, me acuesto, ya está, Dios me salvó. No, tampoco es eso. Porque alguien que ha ganado algo tan grande, alguien que ha gustado de esta salvación, alguien que ha gustado de ese amor, también quiere retribuir ese amor que el Señor le ha dado. Y todo lo que nosotros podamos hacer no significa que lo hacemos para que Dios nos salve más, no. Sino que el resultado de lo que nosotros podamos hacer es consecuencia de ese amor que Dios derramó sobre nosotros. Así que nosotros todo lo que hacemos lo hacemos por amor, no porque para que el Señor nos salve, no para que el Señor nos cuide el lugar, sino porque nosotros hemos entendido que esta salvación tan grande. Y luego dice acá, versículo 10, de que nosotros somos la hechura del Señor, que dice creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Me gusta esta palabra, como lo dice aquí, la palabra hechura, porque en la raíz original de esta palabra, hechura significa poema. Poema. Qué bueno, hermano. Sos el poema de Dios. Sos el poema de Dios. Sos el poema de Dios. Miralo alguno que tenés por ahí, decíselo. Vos sos un poema de Dios. Son un poema de Dios. Un poema de Dios. Y uno dice, ¿yo? Sí, sos un poema de Dios. Eso es lo que dice aquí la palabra. Somos el poema de Dios, creado en Cristo Jesús. Y esto significa, hermano, de que esto no ha sido algo así porque se dio nomás. Porque para hacer un poema, hermano, a veces hay que estudiar, aunque muchos a veces nacen ya con esa capacidad, ¿no es cierto?, ese talento. Pero aún así no es como dicen, bueno, voy a hacer un poema, ¿no? Algo, me acuerdo, mi hermano Miguel lo mandaban a leer y había un libro que se llamaba Dulce de Leche, no sé si alguno se acordará. Y había una página donde tenían una poesía y decía, el circo. El circo tiene una jaula. La jaula tiene un león. El circo tiene un payaso. El payaso tiene un pompón. Y seguía así. Y mi hermano pasó de grado, ya de lástima pasaba de grado.
Miguel, anda, aprende a leer que no sabes leer. Se encerraba, agarrá ese libro, le decía a mi mamá. Abría. El circo. Leía eso. Otro día, Miguel, no sabes ni leer, anda, aprende a leer. ¡Oh, ma! Se encerraba. Y fuerte lo decía. Otra vez el dulce de leche abierto ahí. El circo tiene una jaula, la jaula tiene un león, el circo tiene un payaso, el payaso tiene un pompón. Y leía siempre lo mismo. Y no leía otra cosa. Pero aunque pareciera algo tan sencillo, alguien tuvo que sentarse e idear eso para ponerlo. Ahora, un poema. Alguien tiene que tomarse el tiempo, inspirarse para poder escribir algo hermoso. Lo que quiero decir con esto es que vos sos el poema de Dios y no sos algo así nomás. Dios se tomó el tiempo para crearte. Dios pensó en vos. Incluso desde antes que naciéramos. Ya pensó en vos. Y dijo, este es mi poema. Y empezó como a escribir para que nosotros seamos creados. Ninguno de nosotros somos el fruto de una noche de avivamiento. No hemos venido acá por casualidad. Vos no sos el fruto, no sos una equivocación. No sos un susto. No sos un descuido. Y este fue un descuido. No, señoras y señores. Desde antes que nacieras, dice la palabra del Señor, yo ya te vi. Y yo te traje acá. Él pensó en vos y sigue pensando en vos. Aunque vos no lo creas, sos el poema del Señor. Y Él puso lo mejor de Él para hacerte, para crearte. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en cosas buenas. Y hay veces nosotros nos perdemos lo mejor de Dios por andar alejado de Dios. Pero esto es lo que hizo Dios con nosotros. Estábamos perdidos. Antes era eso. Pero el versículo 13 dice, antes nos dice todos los versículos anteriores, pero el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús. Antes era otra cosa, pero ahora que viniste a Cristo es otra cosa. Ahora sos ciudadano del reino de Dios. Termino contando una breve historia. Una es ficticia, la primera, pero la segunda es real. Dos hombres, supuestamente amigos, dueños de empresas, y de repente por esas cosas, de esas malas inversiones, de todo eso que llevan a uno a querer hacer, piensan que es el negocio de la vida, terminan perdiendo todo y así perjudicando al otro socio. La cuestión que uno de ellos se llevó todo, lo deja en bancarrota al otro, y este que estaba en bancarrota se encontró perdido sin más nada que hacer. Pensó que había todo acabado para él, y lo que hace es subirse a la terraza de un edificio bien alto y está allí en la cornisa del edificio a punto de saltar al vacío, a un paso de terminar con su vida. Todos miran allí al hombre que está ahí, que se va a tirar. Pero uno que estaba ahí
decidió subir a la terraza. Él estaba a punto de saltar, pero uno tomó la decisión de ir al rescate. Así que aparece por ahí y comienza a hablarle, comienza a convencerlo, hasta que hace desistir a de arrojarse al vacío. Estuvo a un paso de terminar con su vida, pero una persona fue la que al rescate fue. Fin de la primera historia. Esta es la que viene, sí que es real, hermano, y es la que acabamos de leer. Nosotros estábamos a un paso de la perdición eterna. Nuestro destino por el pecado ya estaba marcado. La separación de Dios, la perdición eterna. Y el versículo 4 aparece para decirnos: pero Dios, que es tan rico en misericordia, con ese amor que nos amó, nos vino a sacar de esa condición de perdición eterna. Con ese amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Para qué es esa vida entonces? Es para que nosotros la disfrutemos en abundancia y podamos ser también de ejemplo a otro, de que con Cristo se puede vivir mejor, que hay otra vida en el Señor, que no es vivir una vida por vivirla, sino vivir una vida en la abundancia y en la abundancia de Dios. Quiera Dios de que nosotros podamos ser eso que Dios quiere. Ser el ejemplo de lo que Dios puede hacer con esas personas que se rinden a Él, que le aceptan a Él y que le reciben como Señor y Salvador, para que otros te puedan ver a vos y también para que otros puedan venir a Cristo en consecuencia de ver tu vida, que vos mostrás que con Cristo se puede vivir mejor.